Muchos hospitales y muchos centros tampoco disponen de laboratorios de microbiología y tampoco disponen de laboratorios de microbiología durante 24 horas. Por lo tanto, tienen la imposibilidad de realizar esos diagnósticos. Y luego, en muchos sitios que sí que se disponen de esas técnicas, el personal a lo mejor no lo conoce suficientemente, o las técnicas son caras y entonces pues tampoco se pueden pedir a todos los pacientes. O sea que ahí necesitamos una mejoría en todos los aspectos, tanto en el aspecto de la educación, en el aspecto de laboratorios que trabajen 24 horas, en el aspecto de ayudar a los centros sociosanitarios, a urgencias, a los médicos de atención primaria. Tenemos muchas situaciones donde podemos mejorar. Además hay un dato muy curioso también ahí, no recuerdo las cifras exactas, pero en el último estudio que ha hecho el ECDC se preguntaba al profesional sanitario pues, sobre si pues, se entendía que el uso inadecuado o no adecuado de los antibióticos tenía implicación directa en la aparición de resistencias, y muchos, la mayoría de ellos, alrededor del 90%, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que alrededor del 90% sabían que sí, que el uso excesivo de los antibióticos era lo que estaba provocando la aparición de la resistencia. Sin embargo, menos de la mitad tenían la percepción que ellos podían actuar directamente en prevenir este problema, con una buena prescripción o siguiendo días. Entonces es curioso que, aun siendo conscientes de a qué se debe principalmente el problema, ellos no percibieran que podrían tener un rol activo y directo en la prevención del mismo. Tenemos que considerar que el tratamiento de las infecciones es uno de los ámbitos de la terapia farmacológica donde se implican más factores psicológicos. Es decir, el miedo a la infección, el miedo a que el paciente se deteriore por una infección es algo que tenemos no ya como sanitarios, sino como personas metido muy, digamos, ¿no? en nuestro cerebro, en nuestra psicología, ¿no? Hay un miedo especial, quiere decir, esto hace que, y de hecho vemos mucha variedad en la prescripción en función del temperamento e incluso de la cultura, porque en los países latinos utilizamos muchos más antibióticos que en los países nórdicos. Hay elementos culturales que tienen que ver con, digamos, el ser más generoso, entre comillas, a la hora de poner antibióticos en número, en días, en espectro antimicrobiano. Y esto tiene que ver con aspectos psicológicos muy relevantes. Por eso es difícil cambiar muchas veces los hábitos de prescripción en un ámbito como nuestro país, ¿no? Y de reducir el uso de antibióticos. Para eso, pues eso, más formación, pero también mejor tecnología, porque en la medida en que tú eres capaz de objetivar diagnósticos de seguridad, es más fácil que luches contra la irracionalidad que puede haber detrás de todo esto. Y luego también hay otro aspecto en el que yo a veces insisto, es en que nos pasa como, por ejemplo, con el cambio climático o con otras cosas, es cómo conseguir que tú modifiques tus hábitos ante un problema de unas dimensiones tan brutales. Es decir, porque yo no coja el coche va a disminuir el CO2 en la atmósfera, ¿no? Y entonces, digamos que en ese sentido es comprensible también que el prescriptor delante de su paciente en ese momento, digamos, no esté pensando o el problema global de las resistencias no sea su motivación fundamental. Todos estos aspectos tenemos que conocerlos y entenderlos a la hora de ayudar a nuestros compañeros a prescribir mejor. Y en ese sentido, vuelvo un poco al discurso de Emilia al principio, que efectivamente piensen en su paciente, y su paciente con menos días de antibióticos y eligiéndolo bien y tratándolo muy rápidamente va a curarse mejor y en menos tiempo que si no lo hacemos muy bien desde el principio.